Someto a consideración de esta honorable asamblea el presente pronunciamiento con anteproyecto de punto de acuerdo con base en las siguientes consideraciones. La realidad económica que viven muchas familias mexicanas es desgarradora, insoportable, lacerante de la dignidad humana, que postra a los veracruzanos en una condición próxima a la indigencia, que deshace poco a poco el tejido social que se siente abandonada, que las aleja día a día del bienestar común, del horizonte de un futuro cierto que aún siguen esperando miles de familias veracruzanas. Uno de los factores de esta terrible situación, la carestía de la canasta básica. La canasta básica es un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso. La canasta básica mexicana contempla alrededor de 80 artículos, entre los cuales encontramos productos para las despensas y servicios. Se da por hecho que lo que provoca la baja capacidad de accesar de manera completa a la canasta básica para que los veracruzanos tengan una buena alimentación está la baja capacidad adquisitiva del salario mínimo, que comparado con los precios de la canasta básica es realmente ridículo e irrisorio. La situación actual es que el salario mínimo es de 88.36 pesos y la canasta básica actualmente es de 94 pesos. El aumento resulta insuficiente, ya que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, cada mexicano necesita 94.06 pesos o 6 centavos de pesos diarios para cubrir gasto de alimento, vivienda, transportes, vestido, educación, cultura y recreación. Desafortunadamente, en Veracruz, las grandes tiendas de autoservicio y algunos comerciantes han elevado significativamente los precios de la mayoría de los productos de la canasta básica hasta en un 500%, sin importar que existan artículos detallados en la misma y sujetos a un precio fijo previamente establecido. Es por eso que existe la intención de que la Secretaría de Economía Federal intervenga en estas abusivas prácticas que vulneran a las familias más necesitadas en el Estado. Su servidor, con la representación, tenemos un pequeño programa social llamado El Mercadito en tu Colonia, y nos dimos a la tarea de investigar realmente cuál era el costo real de cada producto, en el caso de los productos que el campesino produce en el campo. Por ejemplo, la piña, nos dimos a la tarea de investigar en diferentes centrales de abasto, por ejemplo, la piña, mientras en algunas tiendas comerciales está a 14.90 pesos el kilo, esa misma piña que los centros comerciales conocidos muestran en sus estantes, esa misma piña nosotros las adquirimos en la central de abasto de Minatitlán a 3 pesos la pieza, exactamente el mismo tipo de piña. Quiere decir que si en este caso nos cuesta 3 pesos, que es el 100%, cuando vamos a las estanterías de las grandes supertiendas, nos encontramos 5 veces su valor, es decir, aumenta 500% el valor del producto. La Secretaría de Economía de México es la Secretaría de Estado encargada de administrar los impuestos locales y de exportación de los productos, así como de los precios de los mismos, incluyendo la defensa del consumidor ante el comercio. Tiene en su control las bases de datos de la propiedad industrial y mercantil. También administra el buen uso de la norma oficial mexicana y el sistema internacional de unidades. Entre sus funciones está la de establecer la política de precios y, con el auxilio y participación de las autoridades locales, vigilar su estricto cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular,
y establecer las tarifas para la prestación de aquellos servicios de interés público. Además, la de regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor. El Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador económico global cuya finalidad es la de medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos urbanos. El Índice Nacional de Precios al Consumidor es el instrumento estadístico por medio del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como inflación. Dada la gran importancia que tiene el gasto familiar en el gasto agregado de la economía, las variaciones del INPS se consideran una buena aproximación de las variaciones de los precios de los bienes y servicios consumidos en el país. El INPC se elabora dando seguimiento a los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares urbanos mexicanos. En la determinación de la canasta de consumo se utiliza como principal fuente de información la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que recaba el INEGI, la información de los gastos de consumo de los hogares mexicanos urbanos que genera esa encuesta se incorporan como ponderadores de las variaciones de precios en el cálculo del INPC. Aunado a lo anterior, se seleccionó una muestra representativa de productos o servicios específicos correspondientes a cada producto genérico y a cuyos precios se da seguimiento a los establecimientos donde principalmente compran los consumidores. El Índice Nacional de Precios al Consumidor actual inició con una muestra de alrededor de 83.500 bienes y servicios específicos. He aquí el problema. Las encuestas para determinar los precios de la canasta básica solo son tomadas en cuenta las familias urbanas. Yo pregunto, ¿por qué el INEGI no considera a las familias rurales o conurbadas? Los cinturones de pobreza y miseria no se encuentran tan alejadas de la mancha urbana, es decir, dichas encuestas deben de considerar las colonias populares y rurales, ya que son las más afectadas por los precios de la canasta básica. Por lo anterior, expuesto, fundado y motivado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente anteproyecto de punto de acuerdo. Primero, se exhorta a la Secretaría del Gobierno Federal para que realice una estricta a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para que realice una estricta vigilancia del control de precios de la canasta básica. Segundo, se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que las futuras encuestas para determinar la canasta básica sean considerados las familias que se encuentran en las zonas conurbadas y rurales, ya que no se encuentran lejos de la mancha urbana, y estos son los más afectados por los precios de la canasta básica. Sobre este tema, amigos míos, esta representación, tomando en cuenta esta gran problemática que lesiona el bolsillo de los veracruzanos y que significa un impacto emocional al final de cuentas, porque tiene que ver con todas las necesidades que tiene que solventar un padre de familia, una madre de familia. Platiqué con el Grupo Legislativo de Acción Nacional, con los asesores, y nos dimos la tarea de ver la posibilidad de proponer una ley contra el control de precios y que combatiera las prácticas abusivas de los coyotes, de quienes lucran con este tipo de servicios básicos, y no se pudo, porque no existe en el mundo una ley contra el control de precios. No existe una ley que combata al coyote. Simplemente la respuesta es porque las leyes del mercado están por encima de las leyes que tutelan a la población. Yo creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Hay que poner orden en esta situación, y agradezco la escucha de mis compañeros diputados. De verdad, yo estoy muy interesado en propuestas que realmente beneficien a la gente. Ciertamente se ha trabajado en propuestas aquí en el Congreso, pero las propuestas son administrativas, ¿sí? Si nosotros hacemos un análisis de cuáles son las leyes, las adecuaciones, las reformas que se han hecho, la mayoría son
cuestiones administrativas que tienen que ver con el quehacer gubernamental. Yo me pregunto, ¿cuántas modificaciones a leyes hemos hecho para beneficiar al ciudadano veracruzano? Como por ejemplo, lo que tiene que ver con la alimentación, la salud, pero que sea una ley que realmente... Diputado, le pido concluir, por favor. Ok. Disculpen por la extensión. Yo creo que debemos de trabajar más y pensar más en el ciudadano de a pie. Muchísimas gracias por la escucha. Es cuanto, diputada presidente. Gracias, diputado.